Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo a todos y les doy a todos la bienvenida a esta otra presentación. En esta presentación repasaremos en orden mixto, en orden aleatorio, o sea, en cualquier orden, las 100 preguntas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. En esta presentación lo preparo para que usted tenga una entrevista exitosa y que salga de su entrevista como un nuevo ciudadano o nueva ciudadana de los Estados Unidos. También no se les vaya a olvidar que tienen que repasar, tienen que estudiar la aplicación N400, o sea, la aplicación de la ciudadanía de Estados Unidos, ya que la mayoría de sus preguntas, aparte de estas preguntas cívicas, vendrán de la aplicación de ciudadanía de Estados Unidos. Y ahora comencemos el repaso de estas 100 preguntas. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 miembros votantes. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia?
declaró nuestra independencia, que hizo la proclamación de la emancipación, liberó a los esclavos, ¿quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Del nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay 50 estados. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Maryland y Virginia. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación y Secretario de Estado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes.
¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. ¿Cuál es la capital de su estado? Depende del estado donde usted vive. Frente a usted tiene un mapa. En este mapa vemos los 50 estados. Lo que tiene que hacer es buscar su estado y junto a la estrella roja encontrará el nombre de la capital de su estado. Por ejemplo, si vive en el estado de Nueva York, la capital es Albany. Si vive en el estado de Texas, la capital es Austin. Si vive en el estado de California, la capital es Sacramento. Localice el estado donde vive y ahí encontrará la capital de su estado. Continuemos. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 jueces. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos: el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión
y libertad de religión. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Para encontrar la respuesta, por favor mire en la descripción de este video, donde encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cómo se llama el himno nacional? La bandera estrellada. Usted también puede decir The Star Spangled Banner. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Nuevamente las respuestas van a variar dependiendo los estados y dependiendo el estado donde usted vive. Para la respuesta, mire en la descripción de este video, donde encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta y así sabrá quién es el gobernador de su estado. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas.
Cualquier ciudadano puede votar. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nuevamente las respuestas van a variar dependiendo del estado donde usted vive. Para la respuesta, mire en la descripción de este video donde encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se le olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta estos videos, porque cuando usted comparte podemos alcanzar a nuestra comunidad que se prepare para la ciudadanía de Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.